a dar inicio a este tiempo de escuela dominical y recordemos que en estos momentos nos encontramos en un estudio acerca de aquellos deberes que tenemos en las Escrituras y que podríamos llamar deberes sociales para con nuestro prójimo, ¿verdad? Ahí ya estuvimos viendo las esferas que Dios ha creado de los diferentes campos, son donde todos y cada uno de nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Estuvimos viendo varios deberes con respecto al hogar y a la familia, pero en este momento en particular nos encontramos considerando lo que la Biblia dice acerca de los deberes en el ámbito laboral, ¿recuerdan? Y el domingo anterior estuvimos viendo lo que la Escritura manda y enseña con respecto a cuáles son los deberes de los trabajadores en un contexto laboral o de todo tipo de trabajo, ¿verdad? De modo que en esta mañana nos corresponde ver qué dice las Escrituras con respecto a cuáles deben ser los deberes bíblicos de la otra parte en esa esfera. ¿Cuál es la otra parte? Los deberes de los empleadores, ¿verdad? O de los jefes, patronos, gerentes o como quiera que le queramos llamar, la Biblia también se dirige a ellos. De modo que esa es la esfera que estamos considerando en este momento. Y quisiera recordar algo que mencioné la ocasión anterior. Recordemos que la mayoría de los textos bíblicos que estamos viendo tenían el contexto, ¿recuerdan cuál contexto era? El contexto de amos y siervos, porque en aquellos tiempos bíblicos la esclavitud era algo normal en la sociedad. Sin embargo, como esta práctica fue abolida, no podemos aplicarlo de manera estricta en todo el sentido literal. Sin embargo, mi énfasis es que la esencia de estos deberes y principios aún se aplican hoy en día a ese campo y a esa esfera laboral. Sí, aunque ya no hayan amos y siervos como tal, los principios bíblicos que hay detrás se mantienen para nosotros en la relación jefe o empleado. Quiero que me acompañen, hermanos, un momento al libro de Job. Vamos a estar viendo algunos o varios pasajes bíblicos. De modo que vamos a entrar ya de una vez de lleno a esos deberes específicos que deben tener los empleadores para con sus trabajadores. Job, capítulo 31, versículo 13 y 14. El libro de Job, capítulo 31, versículo 13 y 14. Que sea el Señor el que nos guíe con su palabra. Dice allí Job: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? En este pasaje, hermanos y amigos, Job, el siervo de Dios, él está en el contexto argumentando su propia integridad, ¿sí? Él argumenta su integridad, y esa integridad de Job se expresa de muchas maneras o en muchas formas, y entre ellas estaba la relación que él tenía con con sus siervos. ¿Sí notan cómo dice él al principio: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva? Y notemos allí algo importante. Miremos cómo nuestra versión Reina Valera 60 traduce los derechos de mi siervo. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que los siervos tenían ¿qué? Derechos, ¿verdad? Y que si se quebrantaban, en ese pasaje Job está diciendo que si él quebrantaba esos derechos con sus siervos, Dios lo llamaría a cuentas. Job tendría que vérselas con el Señor al quebrantar estos derechos. De manera que ciertamente, así como los trabajadores tienen unas responsabilidades que cumplir, ellos también gozan de unos derechos propios que deben ser cubiertos, y en este caso deben ser cubiertos ¿por quiénes? Por sus amos o por sus jefes, ¿verdad?
Entonces debemos recordarlo. Ellos tienen unos derechos según las Escrituras. En un sentido negativo, las Escrituras dicen dejando las amenazas. Vayamos a Efesios capítulo 6. Acá ya estamos viendo esos deberes bíblicos que tienen todo, que debe tener todo empleador para con sus empleados o trabajadores. Efesios capítulo 6, versículo 9. Acá nos dice en un sentido negativo, no hagan algo. Efesios 6, 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando ¿qué? Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Pablo acá, en el pasaje de Efesios, hermanos, luego de dirigirse a los siervos y mostrarles cuáles son sus responsabilidades, ahora se dirige a ¿quiénes? A los amos. Es como si él dijese, a ustedes también tengo que decirles algo de parte del Señor. Recordemos que Pablo habla guiado por el Espíritu Santo. Y acá, por ejemplo, nombra específicamente un deber. ¿Cuál? Dejando las amenazas para con ellos, ¿verdad? O en otras palabras, no los amenacen. Y hermanos, trayéndolo ya a nuestro contexto, a la esfera en la que estamos viendo, ¿ustedes qué piensan? ¿Esto es común y frecuente en medio de ese contexto laboral? Mucho, ¿verdad? ¿Cuánto se da de que jefes presionan a sus empleados, por ejemplo, para rendir en el trabajo, pero lo hacen bajo qué? Bajo todo tipo de amenazas. Usan un mecanismo que no es el correcto. Porque un trabajador no debería laborar bajo la constante amenaza o hostigamiento de sus jefes. Es decir, se obra inapropiadamente cuando existen amenazas de parte de ellos. Otro deber más, allí ya hemos visto uno, dejando las amenazas. Segundo deber, un trato justo. Colosenses 3, vayamos allí, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 25. Colosenses 3, versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y el 4, 1, capítulo 4, versículo 1 de Colosenses. Amos, haced que lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Acá vemos otro deber más, hermanos, esta vez ya de carácter positivo. Ya no es dejen las amenazas, sino que encontramos otros deberes acá. ¿Cuál? Un trato justo, tratarlos con justicia. Y ahí hay una advertencia según el versículo 25. Todo aquel que obra de manera injusta recibirá las consecuencias por proceder de manera injusta, ¿verdad? Y nuevamente repite el mismo deber que mencionábamos ahorita, pero añade, haced lo que es justo y recto con ellos. En la otra versión, la Biblia de las Américas, dice, tratándolos con igualdad y con equidad. Recordando, hermanos, que aunque los jefes gozan de una autoridad que no se puede desconocer, eso no hace que sean superiores a sus trabajadores o que ellos sean inferiores a ellos. Dice el Antiguo Testamento, en ese mismo contexto, no te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. Levítico 25, 43. No te enseñorearás de él con dureza. La ley de Dios en el Antiguo Testamento enseña el mismo principio, hermanos. ¿Cuál? Que los jefes, o en este caso los amos, no se deberían enseñorear con dureza para con sus siervos. No les deben tratar con severidad. Deben temer a Dios. Tendrás temor de tu Dios. Ahora, esto también pasa o no pasa. El trato injusto, ¿verdad? ¿Cuántos junto a sus amenazas añaden
tratos denigrantes y humillantes también. Les avergüenzan y humillan públicamente, insultos, palabras hirientes, cuánta cantidad de cosas, ¿verdad? Como que eres inútil o cosas por el estilo. Hermanos, y parece una exageración, pero estoy seguro de que pasa. Pasa en medio de los trabajos. Eso pasa. Otro deber que quizás deberíamos considerar es que todos los empleadores deberían proporcionar un ambiente adecuado y recursos necesarios. Esto, por supuesto, pues no lo encontramos de manera explícita en las escrituras, pero es algo que es obvio, racional, por la ley de la naturaleza y de la misma prudencia, ¿verdad? Los empleadores deben proporcionar un buen ambiente para que sus trabajadores laboren. ¿En qué sentido un buen ambiente? Bueno, que tengan las condiciones adecuadas para ejercer su oficio, no condiciones extremas, deplorables, sin seguridad, sin los recursos y la indumentaria. ¿Pasa o no pasa también? También pasa, hermanos. También los empleadores deben procurar que exista un buen ambiente de trabajo cuando hay más de un solo trabajador entre ellos. En medio de, por ejemplo, empresas grandes o donde hay más de un empleado, cuántas envidias, celos, pleitos entre los mismos trabajadores y en parte se debe a que los empleadores están siendo negligentes en este sentido. Entonces, aunque este deber quizás no lo vemos en las escrituras, la ley de la prudencia y de la naturaleza nos lo muestran así también. Y quisiera que viéramos, hermanos, un último deber que las escrituras enseñan, pero quiero que profundicemos más en ese, porque las escrituras hacen un mayor énfasis en ese. Y me refiero a un pago justo y a tiempo. Un pago justo y a tiempo. Es el deber de los empleadores pagar un salario justo y a tiempo. Y el testimonio, lo vamos a ver, que da las escrituras en cuanto a esto, es abundante. Uno creería, no, la Biblia habla solo de cosas espirituales y demás, y miren todos los temas importantes que aborda y trata la escritura. Primero vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento en cuanto al pago justo y a tiempo. Acompáñenme al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 13. Levítico 19, verso 13. Dice ese texto: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Y miren lo que dice después: no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Los jefes no deben tratar mal, no con severidad, no oprimir a los trabajadores, ya lo hemos visto en los pasajes anteriores, pero ahora dice la Biblia que los empleadores no deben robar a sus empleados. ¿Cómo podría un empleador robar a sus empleados según esto? Reteniéndoles su salario o su jornal, cuando no se les da el pago. Deuteronomio 24, 14 y 15. Dice ese texto, Deuteronomio 24, verso 14 y 15. Nuevamente, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Acá nuevamente se asocia la palabra opresión con la falta de pago o del jornal. Y es necesario tener en cuenta algo, hermanos, algo que es obvio, ¿verdad? En esos tiempos, ¿cómo era el sistema? O incluso hoy en día en el campo, también el sistema de pago, ¿cómo es? El jornal, creo que el jornal es el pago diario, ¿verdad? Por las labores. Obviamente en nuestro contexto, quizás lo más común a nosotros sean salarios mensuales o quincenales, ¿verdad?
Pero el punto sigue siendo el mismo, el principio. Es decir, y acá este texto dice, ningún ciudadano, incluso ningún extranjero que habite entre ustedes, no se le detendrá su salario, su jornal, no sea que en ti se halle pecado, no sea que clame contra ti al Señor. Otro texto del Antiguo Testamento. Acompáñenme a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 5. Malaquías 3:5. Dice este texto de la Escritura: vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasaje este también, hermanos? ¿Sí lo notan? Al que defrauda a a los que defraudan, ¿verdad? En su salario al jornalero. Ten temor del Señor, dice la Escritura. Este pasaje de Malaquías dice que Él juzgará en el juicio tanto al hechicero como al adúltero, y allí junto a ellos menciona a quienes, a los que le refrenan el salario a los jornaleros. Increíble, ¿verdad? Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Vimos algunos pasajes del Antiguo, pero quiero que veamos dos versículos del Nuevo Testamento. Romanos 4:4. Romanos capítulo 4, versículo 4. Dice allí el apóstol Pablo: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Evidentemente, Romanos 4:4, el contexto es la fe, la justificación, Abraham, etc. Pero lo traigo acá en este momento, hermanos, porque aporta al principio que estamos viendo en este momento, o al mandato más bien. El salario de un trabajador no es un favor que él esté recibiendo, es una ¿qué? Es una deuda. Porque ¿no dice acaso la Escritura? El obrero es digno de su salario. No le pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué no se debía poner bozal al buey que trillaba? Porque este animal, él debía comer de eso mismo que hacía. Y ese es el principio que trae Pablo en el Nuevo Testamento. El obrero es digno de su salario. Y un último texto, quizás en este momento para ver, Santiago 5, versículo 4. Este pasaje también es bastante directo y fuerte. Santiago capítulo 5, versículo 4. Dice: el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ese sí es el texto, ¿cierto? Santiago 5, 4. Santiago 5, 4. Es muy claro acá también Santiago, hermanos. Allí se está dirigiendo a ricos opresores, pero quiero hacer una aclaración. Él acá no está diciendo que los ricos sean malos por ser ricos en sí mismos. No está hablando de luchas de clases sociales, nada de esto. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago? Aquellos que se enriquecen a costa de oprimir o de robar, etc. En ese pasaje, tienen tierras, pero aquellos que la cosecharon y la cegaron no recibieron su parte porque fueron engañados. Y esto suele pasar mucho también en la esfera laboral, ¿o no? También pasa, ¿verdad? Los jefes muchos engañan a sus empleados con respecto a su salario. Les engañan diciéndoles que van a recibir cierta cantidad, pero y en cierta fecha,
Pero ¿qué suele pasar muchas veces? No reciben ni esa cantidad, ni lo reciben a tiempo tampoco. Muchas veces no reciben un pago justo, adecuado o equitativo por su trabajo o por las horas de su labor. Hermanos, uno podría decir, estas cosas quizás no tienen sin mucho relevancia espiritual, pero sí lo tiene porque la Escritura lo enseña. Es un mandato a tal punto que dice que el Señor se indigna cuando escucha el clamor. Eso es lo más grave de todos, que ese clamor puede subir al Señor y Él promete escucharlo y promete juzgar al que tal hace, al que tal procede. Son muchos los que engañan de esta manera. Ahorita recuerdo, por ejemplo, el caso en el Antiguo Testamento de Labán con Jacob. Algo así pasó con Labán y con Jacob. Si quieren anotar la cita, Génesis 31:7. Allí Jacob le está hablando a Raquel, me parece, y le dice, tu padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Génesis 31:7. De modo que el que procede de esta forma, hermanos, no tiene temor de Dios. Ahora, consideremos algo importante. Hemos mencionado a grandes rasgos algunos o esos deberes que tienen los empleadores. Pero ¿cuáles son las bases bíblicas para estos deberes? Los motivos. Porque surge la pregunta de por qué, ¿verdad? ¿Por qué se deben dejar las amenazas? ¿Por qué se debe tratar justamente? ¿Por qué se debe dar un pago adecuado y justo y a tiempo? Bueno, además de que está escrito en su palabra y es un mandamiento, la Biblia nos ofrece dos razones que ya leímos en los versículos de Efesios y de Colosenses. Amos, recuerden que ustedes tienen un amo en los cielos y resulta que ese mismo amo es el mismo amo de sus trabajadores también. Teman pues a Dios. Unos y otros tendrán que dar cuentas ante el mismo amo, que es el mismo Señor de todos los hombres. Es como si Pablo dijera, recuerden que ustedes también están en posición de siervos. Recuerden que ustedes también están bajo autoridad. Y segundo, razón, ¿por qué estos deberes? Porque Dios no hace acepción de personas. Para Él no hay acepción de personas. Y si Él no lo hace, entonces nosotros tampoco debemos hacerlo. Se debe tratar con justicia y equidad. ¿Acaso no enseñó eso nuestro Señor Jesús, hermanos? ¿No dijo Cristo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Lucas 6:31. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Deuteronomio 10:17. Ahora, pensemos brevemente, hermanos y amigos, ¿qué sucede cuando estos deberes no se cumplen con fidelidad? ¿Qué ocasiona cuando los empleadores incumplen estos deberes? Generalmente, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocasionar eso invariablemente o indudablemente en los empleados? Va a crear una sensación de ¿qué? De insatisfacción, de queja constante que va a terminar dañando el ambiente en la esfera laboral, que muchas veces va a terminar conllevando a, por ejemplo, ¿qué? Renuncias de los propios trabajadores. Entonces miren que cuando los empleadores no temen a Dios y no ni siquiera consideran estos deberes, al fin, en última instancia, lo que se están haciendo es un daño a sí mismo. Y eso también pasa mucho. En cuántos lugares, empresas, sus trabajadores varían todo el tiempo. Salen unos, entran otros, salen unos, entran otros. Muchas veces sucede por eso. Ahora, quiero hacer una advertencia y una claridad.
estos deberes bíblicos que estamos viendo en estos momentos o que hemos visto, no quiere decir que los empleadores no tengan ninguna autoridad sobre los trabajadores. No quiere decir eso. No confundamos las cosas. Esto tampoco quiere decir que los empleadores no puedan llamar la atención de sus trabajadores cuando ellos estén trabajando mal o inadecuadamente o no estén rindiendo en el trabajo. Esto no quiere decir que los empleadores no puedan exigir el desempeño laboral de sus empleados. No confundamos las cosas. El empleado no se puede excusar en su mal desempeño diciendo que está siendo oprimido. No debemos victimizarnos. Hay que ver todo a la luz de la realidad y de las escrituras. Ahora, algo importante también, hermanos, en relación a los empleadores. Estos deberes que hemos considerado en esta mañana van a traer bendición o maldición sobre una empresa, por ejemplo. Quiero que me acompañen a un texto, un momento, en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 22, versículo 13. Profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 13. Dice acá el Señor a través de el profeta Jeremías. Jeremías 22, 13. Miren este pasaje, hermanos. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Si notan lo que dice el texto, hay. Ese hay, ¿qué significa en las escrituras? Juicio, ¿verdad? Hay de aquel que edifica su casa bajo la base de la injusticia. Muchos son los que se enriquecen a costa de oprimir, de mentir, del engaño. Y así hacen crecer sus negocios y sus empresas, pero hermanos, esas empresas que actúan así están bajo la maldición del Señor. Hay de aquellos que se enriquecen con la injusticia. Tarde o temprano verán las consecuencias. Es preferible tener una empresa pequeña, un negocio pequeño, sencillo, pero bajo la bendición de Dios, procediendo justamente y en orden. Ahora, estos deberes incluyen a todos, a creyentes y a no creyentes. Es decir, para los empleados que sean creyentes o no creyentes es igual. Porque piensa en esto, si una empresa dice que está basada bajo principios cristianos o sus dueños profesan la fe en el Señor, pero incumplen estos deberes que hemos considerado en esta mañana, en trabajadores que no son creyentes, ¿qué va a ocasionar? Imagínense lo que va a ocasionar. Que el nombre del Señor sea deshonrado y blasfemado entre los incrédulos. Este que profesa la fe, mira cómo nos trata. Este que profesa la fe no nos paga justamente y a tiempo. Y si los empleados son creyentes, ¿con cuánta más razón el cumplimiento de estos deberes? Porque no se querrá oprimir a los propios hermanos en la fe. Quiero que finalicemos con unas aplicaciones, hermanos, unas aplicaciones prácticas en torno a y así concluimos esta esfera laboral. Todos los trabajadores debemos reflexionar y pensar, si llegamos a tener una queja con respecto a nuestro trabajo o a los empleadores, pensemos si hay fundamento realmente. ¿O no será que de pronto nos estamos victimizando? Porque eso también puede pasar con facilidad, ¿cierto? Muchas personas, por ejemplo, para citar un ejemplo, creen que en cuanto al salario, creen que merecen un salario de tanta cantidad de dinero, pero no es algo proporcional a lo que hacen. ¿Me hago entender, hermanos?
Si tú estás en un contexto así, hermanos, y crees que te están tratando injustamente, ora por tus jefes. Y si ellos están incumpliendo estos deberes, para que ellos puedan ver su error sin que esto implique que tú mengues en tus responsabilidades. Todos los empleadores harán bien en considerar seriamente estos deberes y temer a Dios, porque como mencionaba ahorita, Él es el amo y Señor de todos. ¿Cuántas cosas, hermanos, pensemos, cuántas cosas en esta esfera laboral y lo que hemos visto entre los deberes de los trabajadores y los empleadores? O sea, al incumplir estos deberes, cuánto conflicto y tensión ocurre en medio de los lugares de trabajo a causa del incumplimiento de estos deberes. Y finalmente quisiera mencionar algo importante. Podemos tener también un buen modelo a seguir en esto. Otra vez, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿cómo trató Cristo a sus siervos, hermanos? Los trató con misericordia. Porque Cristo, si notamos y pensamos, Él es las dos. Él es tanto Señor como siervo. Cristo Jesús es tanto Señor y amo de todas las cosas, pero la Biblia dice que Él se hizo también siervo. De modo que en Cristo tenemos un gran modelo a seguir, cualquiera sea nuestro contexto. De modo, hermanos, que quiera el Señor perdonarnos en nuestra infidelidad para con estos deberes. No los desechemos, no los menospreciemos, hermanos. Es útil, es valioso. Recuerden, toda la Escritura es inspirada y útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. Y esto es valioso, estas enseñanzas son valiosas para ti y para mí porque se identifica plenamente con lo que tú y yo vivimos día a día. Y es hermoso que las Escrituras nos arrojen luz en torno a esto. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido abrir tu palabra, Señor. Te damos gracias porque así como muchas cosas pudieron quedar ocultas, que no quedaron reveladas y que no nos compete a nosotros saberlas ni conocerlas, tu palabra dice que lo que quedó registrado en este bendito libro, revelado, es para nosotros y para que lo escudriñemos y atesoremos. Te ruego, Señor, que lo que nos has hablado durante este tiempo no sea olvidado fácilmente, que nos examinemos a la luz de estos textos bíblicos y quieras tú perdonarnos, oh Dios, porque muchas veces unos y otros hemos actuado erróneamente, pecaminosamente. Te damos gracias porque tenemos en Cristo nuestro Señor el mejor modelo a seguir para unos y otros. Gracias porque tú eres el amo y Señor de todos los seres humanos, oh Dios. Nos has creado a imagen y semejanza tuya. Te pedimos perdón si a causa de estos deberes que han sido incumplidos hemos ocasionado un mal testimonio en la fe. Te alabamos, oh Dios, te damos gracias y te ruego que tu Espíritu nos redarguya, nos convenza de pecado y nos lleve a Cristo Jesús. Amén.